Ok, activamos cámara, por favor, para tomar asistencia. Estoy esperando a que me lo permita, a mí también. Zoom. Voy a empezar. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Ok, voy a empezar a tomar porque no sé, no me deja tomar. Ya me dejó. Ok, entonces vamos a empezar a tomar asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Momento. Ok. Aguilar Jaramillo. Presente. Apolonio Francisco. Presente. García Calderón. Presente. Palma Romero. Presente. Ramírez Fátima. Salazar González. Presente. Soto Oro. Trinidad Claudia. Presente. Valdés Patricia. Presente. Ok. Un momento, por favor, estoy tomando captura y evidencia. Maestra, Alumna, dígame. me comenta Fátima que tiene problemas de conexión con su internet. Que siga insistiendo porque si no hay evidencia de su asistencia, yo no le puedo colocar asistencia. Entonces, que siga insistiendo, por favor. Si no, se le deja la falta. Sí, gracias. A usted. Les voy a compartir la tarea antes de publicarla para esta semana. Por si hay alguna pregunta, por favor, hagámosla para aclararlo. Un momento. Ok. La tarea se titula tarea número 4 para que la ubiquen en la plataforma. Segundo. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, aún no. A mí me dice que ya está ahí compartiendo. ¿Ya la pueden ver? No. Ya se ve. Ya se ve. Ok. ¿Ahora sí ya la ven todos? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, en esta tarea se les va a pedir que por favor, ay, se me fue el documento de la tarea. Bueno, eso nada más les puse las especificaciones. Bueno, básicamente, ahorita se las agrego. Van a tener que leer este documento que se llama Cómo escribir una tesis y después van a hacer un ensayo. Un ensayo no es una síntesis de un documento, no es una reseña, no es un resumen. Un ensayo es una postura personal, crítica, experiencial, desde su especialización, que en este caso es ingeniería industrial, sobre lo que ustedes entiendan de este contenido que les voy a publicar, que les voy a compartir en el que de hecho ya está anexado a al PDF. Entonces,
Punto número 1, lo abren. Punto número 2, lo leen. Punto número 3, lo comprenden. Punto número 4, escriben un ensayo. Repito, ahorita les voy a, no sé por qué no se cargó el cuerpo del resto de la tarea. El ensayo debe de contener 3 secciones, porque así se estructura este tipo de escritos. Una sección introductoria, una sección de ideas principales, como el cuerpo del ensayo, y otra sección conclusiva o de cierre del ensayo. Pero ustedes tienen que tener la capacidad para no ponerle como tal introducción, punto y aparte. No, ustedes deben de escribirlo de tal forma que se entienda que la primera sección es una introducción. Luego, siguiendo con la escritura del ensayo, van a tener que colocar también, o sea, la forma de redactarlo, se va a entender que ya estamos adentrándonos en las ideas principales del escrito, sin ponerle subtítulo de introducción, cuerpo principal y conclusión. Si colocan ustedes estos subtítulos, se empieza a calificar mal la tarea, ¿sí? Porque estoy haciendo la aclaración aquí en la clase, ¿sale? Entonces, tienen que tener esa habilidad ya ahorita a este nivel de la licenciatura para escribir, en este caso, un ensayo, de tal forma que implícitamente el lector detecte cuándo es la introducción, cuándo es el contenido principal y cuándo es el cierre de la idea. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer en esta tarea. Ahorita nada más les agrego, ahorita que termine la sesión, les agrego la especificación del contenido del ensayo, ¿sí? Evidentemente, el contenido va a estar relacionado con el archivo que van a leer en PDF acerca de cómo escribir una tesis, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? De la tarea no, pero bueno, yo sí tenía una duda respecto a las presentaciones de las clases, las que usted nos comparte en la plataforma. Bueno, intenté descargarlas para hacer mis apuntes, pero no pude, no me permite abrir el archivo. Lo checo al final y antes de terminar voy a dar un tiempecito para revisarlo. Patricia, por favor, si se queda al final conmigo para revisarlo juntas. ¿Sí? Permítame tantito, por favor. Señorita Patricia, ¿escuchó? Es que no escuché su respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿me espera al final? Sí. Ay, gracias, muy amable. Ahora sí, adelante. ¿Quién me Yo, pregunta? Claudia. ¿Qué pasó, Claudia? Dígame. Aquí dice que el ensayo lo vamos a publicar en la tarea 3. En el No, espacio de ahorita la tarea 4, perdón. Ahorita lo corrijo. Gracias. ¿Algo más? Eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno, entonces, denme un segundo. ¿Quién? Ah, que Fátima está. Ok, entonces voy a empezar a compartirles la parte instruccional de la sesión de hoy, que tiene mucho que ver con la tarea justo que van a realizar sobre el ensayo, para que puedan extrapolar este conocimiento con la tarea de esta semana. Entonces, les Antes de comparto continuar, pantalla. una preguntota. Dígame. Dice que ocupamos 5 referencias. Aparte de lo que usted nos va a enviar, ¿tenemos que buscar otras más? Claro, Ah, ok, gracias. en efecto. De nada. Ok, continuamos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Sí. Gracias. Con lo que ustedes van a hacer en la tesis, cuando lleguen a ese proceso, la universidad y en general las instituciones que requieren este tipo de investigaciones sugieren que se redacte, que se estructure de manera escrita utilizando una redacción científica, en donde se busca que el resultado de esa investigación y todo el proceso en sí se
arroje una información o produzca una información acerca del tema que vayan a tratar, evidentemente relacionado con su licenciatura, de tal forma que se pueda aprovechar esta información que ustedes están demostrando que ya manejan y que además investigaron en otras fuentes, tanto secundarias como primarias, y que aportarán un significado importante al tema y también a la licenciatura que están desarrollando, ¿sí? Eso es importante en una redacción científica. En cambio, en una redacción literaria, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos utilizar metáforas, analogías, el sentido figurado, el expresar más emociones. Por ejemplo, aquí les colocamos felicidad, tristeza, nostalgia, incluso desde un punto de vista educativo, es otro tipo de redacción, es un poquito más flexible, si lo pueden percibir de esa manera. La parte de la estructura es muy importante entre una escritura científica a una escritura más literaria, porque en las estructuras científicas hay que respetar metodologías, como lo estamos viendo en este primer curso de seminario de investigación, y como seguramente lo verán en los siguientes cursos sobre la misma temática, porque hay que respetar un proceso, ¿no? Diferentes etapas con sus respectivas características para que se respete esta congruencia metodológica que se busca, en este caso, en una redacción científica o una redacción de una investigación llamada tesis. ¿Cuál es la escritura sugerida, ¿no? Y hasta cierto punto impuesta y requerida por las instituciones educativas e instituciones dedicadas a la investigación de una tesis? De entrada, la palabra tesis viene del latín thesis, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa lo propuesto o lo afirmado, relacionado con un tema específico de investigación. Esta proposición se tiene que demostrar, se tiene que comprobar a través de información recopilada por parte del investigador o los investigadores, si es que se realiza con otras personas, para comprobar y confirmar lo que se está proponiendo. Una tesis no es un ensayo, no es una monografía y tampoco es una propuesta accionaria, ¿sale? El ensayo, que es lo que van a hacer ustedes de tarea, justamente va a consistir en analizar la información que yo les anexé en PDF, interpretarla, por eso hice mucho énfasis en primero abrirlo, luego leerlo, luego comprenderlo, porque muchas veces todos cometemos el error de leer pero sin comprender, ¿sale? Entonces, cuando queremos manifestar la comprensión o la abstracción que se tuvo del conocimiento leído, no se puede dar de una forma clara. Entonces, justamente ese tipo de ejercicios que les pido en esta tarea es para evaluar qué tanto es su capacidad cognitiva y de abstracción de un escrito aplicado y complementado con lo que ustedes saben o han adquirido en la licenciatura y también en su experiencia profesional, ¿sale? Entonces, justamente ese tipo de detalles son los que se integran en un ensayo. Es importante que se entienda que no necesariamente tenemos que ser expertos. Por ejemplo, si el contenido que van a leer es sobre tesis o construcción de una tesis, tengo claro que hasta ahorita no sé si alguien ya haya hecho una tesis correctamente realizada, porque digo, podemos hacer muchas tesis, pero desgraciadamente no todas respetan una metodología de investigación validada por expertos en el área. Entonces, no necesariamente tenemos que ser expertos en metodología, pero sí podemos, repito, entender lo que se está proponiendo para nosotros darle una interpretación personal. La monografía es una investigación que se hace de forma documental, es decir, a partir de otras fuentes, por ejemplo, libros, revistas, artículos de divulgación científica, evidentemente validados por autoridades en esta misma área, para que nosotros podamos revisar y analizar diferentes posturas, ¿sí? Entonces es más bien un análisis secuencial, puede ser también, o aleatorio, dependiendo del tema de la monografía, que existe de publicaciones o de documentos ya autorizados y publicados en diferentes fuentes de información, sea electrónica, sea personal, etc.
Un plan o propuesta de acción, seguramente esto sí lo han hecho en sus áreas laborales o aquí en la escuela, en algunas otras materias, es una propuesta, es una presentación de ciertas acciones o tareas que se van a realizar en determinados momentos, en determinados tiempos, para alcanzar un objetivo relacionado con el área en donde se está solicitando este plan o esta propuesta. Puede ser en una empresa, en el área mercadológica, en el área operativa, en el área de producción, etcétera, que ustedes les soliciten o les hayan solicitado, como su nombre lo dice, un plan de negocios, por ejemplo, o una delimitación de rutas para entrega de productos o de responsables, o un plan de capacitación en el área de recursos humanos. O sea, este tipo de cuestiones sobre identificar acciones acerca de una temática se considera como un plan o propuesta de acción. La tesis como proposición o conclusión que se mantiene o se valida con razonamientos, la tesis finalmente, o sea, en palabras más, palabras menos, se hace una tesis no para hacerles la vida complicada ni para buscar que no duerman durante ciertos años de su vida académica, porque muchos tesistas por eso huyen de la investigación y les dicen seminario de investigación o seminario de tesis o metodología de la investigación y automáticamente es cara, ¿no? Es una demostración de que no les gusta, les incomoda este tema. Finalmente, yo creo que para que nosotros diseñemos correctamente una tesis, de entrada tienen que aceptar que la quieren hacer. Si no la quieren hacer, todas las universidades tienen diferentes modalidades de titulación, por promedio, por EGEL, por posgrado, ¿no? Entonces hay otras opciones que ustedes muy bien pueden elegir, si se lo permite su universidad y ustedes su historial académico también, y no elegir una tesis, porque es muy difícil que el tesista haga una tesis a la fuerza, porque la va a hacer mal, ¿no? Evidentemente la va a hacer mal, y si la termina, no la va a aprovechar con el objetivo que debe tener toda tesis, ¿no? Que es justamente darle valor y reconocer que el tesista aprendió, que el tesista entendió lo que se buscaba que entendiera durante toda la licenciatura y que de alguna forma lo aplicó a su vida profesional o en la solución de algún problema, ¿sí? Entonces, y más valor tendrá una tesis si aporta a la sociedad algo que sea de reconocimiento. Esa es principalmente la función de una tesis, además de únicamente una cuestión académica. Entonces, de verdad, desde ahorita en este primer curso, yo los invito a analizar si realmente quieren hacer una tesis y que no se les obligue a hacer una tesis, ¿sí? Porque de verdad sí es muy notorio cuando no lo quieren hacer, lo hacen muy, muy, muy mal y sufren todo el proceso. Más que vivirlo, lo sufren. Entonces, digo, para que lo consideren y evitarles este tipo de cuestiones, porque de verdad es una situación repetitiva, no solamente en una universidad, sino en varias, ¿ok? Entonces, ese es el principal uso o la funcionalidad de una tesis. No es todavía, ahorita nos queda claro en todas las universidades que los primeros cursos sobre investigación, los alumnos no están o no son expertos en la metodología o en las etapas de una construcción de tesis, pero sí se asume que por lo menos saben lo que es redactar, que es justamente el propósito de esta clase, complementar esas habilidades que en otros cursos seguramente más básicos, a lo mejor en la preparatoria, en la secundaria, no sé, en otros niveles académicos, se empezó a buscar que ustedes perfeccionaran. Entonces, para empezar a hacer una tesis, pues hay que saber leer, ¿no? Con comprensión, redactar con claridad, con estructura, con un nivel de corrección importante, respetando ciertas reglas escritas, gramaticales y demás, para que cuando sea ya el proceso en profundidad de la realización de una investigación, toda esta cuestión básica esté más que manejada y sea más fácil el desarrollar este documento. La escritura también de la tesis, que es lo que se está viendo en este curso, es que ustedes puedan diseñar de manera escrita y estructurar la parte metodológica que están empezando a desarrollar en este curso y que van a perfeccionar en los siguientes sobre su investigación. La parte de demostrar es, por ejemplo,
en que puedan ustedes tener esa capacidad de que lo que piensan o entienden de su tema, que ahorita están tal vez empezando a elegir, me queda claro que puede que todavía no se decidan por un tema en específico de investigación, pero que sí puedan tener esa capacidad de escribirlo, ¿no? De que los demás que estamos del otro lado de su cerebro, o de su contexto laboral o académico, afuera de su cabeza, también entendamos lo que ustedes piensan. Y la manera de entenderlo es de forma escrita, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando escribimos una tesis. ¿Cómo podemos reflejar que lo que estamos pensando y queremos comunicar sobre mi investigación, el resto de las personas que lo leen puedan entenderlo, sean o no ingenieros industriales, sean o no metodólogos, sean o no un profesor o profesora de la universidad? Debe de haber tanta claridad en su forma escrita que cualquier persona de cualquier edad, bueno, que evidentemente sepa leer, pueda entender el mensaje que ustedes quieren comunicar en esa investigación o en ese escrito. Por ejemplo, el autor Umberto Eco, es un autor muy importante en investigación, dice que una tesis es como una partida de ajedrez. Tiene cierto número de movimientos, pero desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con vistas a dar jaque mate al adversario, ¿sí? Entonces yo creo que es una muy buena forma de concebir una investigación. No se trata de pelearse con la universidad, con los maestros que van a ser sus asesores, con sus contactos que van a facilitarles la información que van a recolectar en la investigación, sino por adversarios, este autor refiere a todos aquellos limitantes o contratiempos o talentos que van a tener que generar para poder concretar con una investigación, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de la tesis? Señor Carlos, ¿me ayuda a leer, por favor, con cámara activa? Carlos Guadalupe Salazar González, ¿está en la sesión? ¿No? Ok. Sí, nada más que tuve que, bueno, me levanté a ver a mi niña. Sí, le encargo, por favor, la cámara activa en todo momento por indicación universitaria. Gracias. ¿Me ayuda a leer, por favor? ¿Sí alcanza a ver la Sí, diapositiva? dice, requisitos de la Ok, tesis. gracias. Ajá. Trabajo inédito, investigación de un campo disciplinar o interdisciplinar, estudio crítico de información relevante respecto al tema o problema específico, Ujú. diseño metodológico que permita un nivel de análisis suficiente para dar cuenta de los objetivos y o hipótesis planteados. ¿Qué entendió de lo que leyó? Que que de todo lo que, por ejemplo, vamos a leer de nuestra investigación o lo que vamos a investigar para una tesis como tal, debemos Ujú. plantear una estructura bien, bueno, para mí diseñada desde el inicio hasta el final, pero más en el cuerpo, en el desarrollo, debe estar planteado el tema en específico de la tesis como tal. ¿A qué se refiere en un campo disciplinar o interdisciplinar? Mm, bueno, por ejemplo, bueno, para mí sería en un área en específico de alguna, bueno, en mi caso sería de una máquina, si yo quisiera hablar del tema como tal. No. Disciplinar o interdisciplinar, ¿usted en qué área de la empresa donde está trabajando? En líneas ¿Cómo de se producción. denomina? Líneas de producción. Ok. Me imagino que esa área en donde usted está trabajando no trabaja independiente de la empresa, ¿o sí? No, no. Ok. Entonces me imagino que se relaciona con otras áreas, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí? Ok. Esa conexión que en el ejemplo que estoy trabajando con usted para que nos explique esta parte que leyó, es justamente la concepción de que una investigación se trabaja no solamente en el área ¿cómo decirlo? Pues sí, en el área, en la temática que ustedes elijan, sino van a tener que lograr conjugar diferentes áreas, ¿sí? Que pueden complementar el tema que usted está trabajando en una investigación, ¿sí? Entonces, tal como usted lo hace en su empresa, para poder trabajar lo que trabaja en las líneas de producción,
pues tiene que, me imagino, consultarlo con la gerencia, con supervisión, con el área de materia prima, con el área, bla, bla, bla. O sea, usted es el experto en esa parte, ¿no? Porque para lograr conjugar cada área, para lograr el objetivo que busca la empresa en donde usted está trabajando. Igualmente en la tesis. O sea, ustedes van a tener, por eso es la importancia de consultar diferentes fuentes y no solamente irse por un autor, ¿no? O no solamente trabajar una línea de investigación, sino más sublíneas o subtemas de investigación que enriquezcan el contenido de la misma, ¿sí? Por eso es la parte interdisciplinar y disciplinar. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Sí. Gracias. Sigamos. La extensión, aquí, eso es algo bien común cuando están realizando la investigación, la tesis. Les preocupa mucho, mucho, mucho la cantidad de hojas. Eso es lo que les genera el conflicto de hacerla o no, de terminarla o no. No significa que ustedes ahorita en este grupo pase o tengan el mismo sentimiento. Puede, a lo mejor les encantará hacer la tesis, será así como que su mejor proyecto de vida. Pero en mi experiencia, de todas las tesis que he tenido la fortuna y el honor de revisar y asesorar a los tesistas, casi todos tienen la misma preocupación, ¿no? De cómo voy a lograr hacer 170 páginas, ¿no? O cómo voy a conseguir concentrar 25 referencias en un mismo documento. ¿Sí me explico? Entonces, cada universidad requiere diferente cantidad de páginas. Mientras unas piden nada más 70, otras piden 100, en licenciatura, en maestría 200, en doctorado aproximadamente 260, casi 300 páginas para doctorado. Cada universidad e institución requiere diferentes extensiones de tesis. Mi recomendación es que cuando ya estén en la elaboración en profundidad de este documento, se olviden de la cantidad de páginas y de verdad, automáticamente van a obtener hasta más páginas de las que les pide la universidad. Por ejemplo, aquí en la UNIEM les piden para licenciatura de 70 a 80 páginas en una sola cara a nivel licenciatura. En maestría son un poquito más, 100, 150. En doctorado creo que también están en 200 en esta universidad. Entonces, la verdad es que son muy pocas hojas en todos los niveles. Y cuando nosotros nos adentramos en la realización de la investigación, automáticamente salen las hojas hasta más de las requeridas. Entonces, si quieren cumplir con el mínimo, olvídense de que tienen que cumplir con el mínimo y verán que salen solitas las páginas. Entonces, nada más es importante que conozcan, ¿no?, cuáles son los requisitos de la universidad en cuanto a extensión de páginas, pero durante la realización, pues lo dejen un poquito de lado, ¿no? Para que no sea un estrés en esta parte. El tamaño de página, pues básicamente todas se establece en un tamaño de papel A4, en una sola cara o carilla. Las fuentes que bajo el formato APA séptima edición se aceptan es Times, Arial, Tahoma o Verdana. Estas son la tipografía que es más clara de leer y de entender, porque luego hay tipografía muy gariboleada, o sea, muy estilizada, pero, por ejemplo, como todas las palabras las escribe igual y no se identifican cuál es mayúscula, cuál es minúscula, cuál lleva acento y cuál no lleva acento. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, se les sugiere que utilicen alguna de estas tipografías. De hecho, en APA, la que propone APA, la última edición, que es la séptima, es Arial, ¿sí? Pero bueno, depende igual de cada universidad, porque las universidades, a pesar de respetar APA, sí hacen algunas excepciones en la tipografía, de acuerdo a la normatividad de la institución. Voy a reiniciar la sesión porque me queda menos de 3 minutos y nos volvemos a conectar. Gracias.